Welcome to the first virtual book fair, Australia. Now we're going to present Bibliotherapy, Arte y Salud Mental. Thank you to follow this presentation and go ahead, Liliana Bianco. Liliana, good morning, good afternoon, good evening. Gracias, José. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en donde te encuentres. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores de la feria, Alan y César, por este espacio que nos permite compartir conocimientos y cultura de los distintos pueblos. También quiero agradecer a Anca Ediciones por el auspicio. Y a Pablo Melicchio, que hoy está aquí con nosotros para traernos un tema de lo más interesante. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Liliana, Bianco, un gusto enorme estar en esta actividad. Estoy muy bien, gracias. Y sí, interesante porque vamos a articular el valor de la literatura con la salud mental que hay que cuidar y cuánto, ¿no? Voy a presentarte para que te conozcan. Pablo Melicchio nació en Buenos Aires, Argentina, en 1969. Es psicólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires, especialista en psicología clínica. Trabajó en instituciones de salud mental, en cárceles de jóvenes y con hombres en situación de calle. Es ciudadano ilustre de Morón. Brinda cursos y conferencias y colabora para diversos medios gráficos, radiales y televisivos. Ha publicado los siguientes libros: Letra en la sombra, 2009, Las voces de abajo, 2013, La mujer pájaro y una modesta eternidad, 2016, Kini Freud, 2016, El arte nos puede salvar, 2017, GPS para orientarnos por el mundo adolescente, 2018, Terapia breve, relatos para pensar y no tanto, en el 2018, El lado Norita de la vida, con prólogo del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, 2019, El mundo sin mamá, 2021, La isla interior, 3 vidas después de Malvinas, 2022, y El arte de la lentitud, reflexiones entre un fraile y un psicólogo, del año 2022. Algunos de sus libros han sido traducidos al francés y al italiano, y lo pueden encontrar en Instagram, @PabloMelicchio, con C y H, para comunicarse con él. Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy particular, como ya vos anticipaste, ¿no? De la literatura en lo referente a nuestra salud mental. Tu espacio. Yo Bien, te iré bueno. preguntando a medida que me surjan las preguntas. Sí, por supuesto que si lo hacemos dinámico mejor, pero en principio invitar a esto, ¿no? A pensar un poco la importancia que tiene la literatura, el arte. Me voy a focalizar más que nada en la literatura porque de alguna manera es el ámbito en el que me muevo. Digamos, escribo desde muy joven y después aparece en mi vida el hecho de estudiar psicología, y con los años vi que la escritura y la psicología se iban articulando a medida que yo iba escribiendo, y mucho más cuando empecé a dictar un taller literario reflexivo a hombres en situación de calle y también a adolescentes con problemáticas adictivas, y me di cuenta que contra todo pronóstico hay gente que le cuesta mucho abrirse, contar lo que le pasa, abrir su mundo interior. Sin embargo, en esas experiencias de estos talleres literarios reflexivos, lo que pude ver es que no hace falta ni siquiera decir, o en mi caso, no hacía falta decir que yo era psicólogo, simplemente con presentarme y llevar literatura y abrir un espacio de reflexión luego de una lectura, los integrantes del taller iban contando su mundo interior, ¿no? Y esto no es algo que yo inventé. Por ejemplo,
esto no se sabe, a mí no me lo enseñaron en la Facultad de Psicología, pero Freud, uno de sus casos más conocidos, él le ponía unos nombres muy enigmáticos para que no se sepa la identidad de sus pacientes. Uno de estos pacientes era titulado El hombre de las ratas, porque él tenía sueños en relación a las ratas y ideas muy tormentosas en relación a estos animalitos que le generaban un tremendo temor. Y en El hombre de las ratas, un hombre que realmente muy atormentado, en una de las sesiones, y esto aparece en el final del libro de Freud que habla de este caso, este hombre le reconoce que estaba muy angustiado, con ideas suicidas, y lo que hace Freud es saca un libro de su biblioteca y se lo da a su paciente. Entonces, y no cualquier libro, ¿no? Tenía que ver con la problemática que este paciente estaba transitando, y Freud de alguna manera le da ese libro para que continúe su trabajo fuera del espacio terapéutico en el que ellos se encontraban. Y me pareció mágico esto, ¿no? Encontrar el fundador del psicoanálisis, que nunca nos enseñaron, que también creía que a la hora de leer, ese paciente iba a poder transitar su mundo interior, reflexionar acerca de sus traumas, y no es el único Freud, ¿no? En la historia de la humanidad hubo un montón de pensadores, intelectuales, escritores, escritoras, que transitando problemáticas personales, en este caso no necesariamente que un psicólogo te dé un libro, ¿no? De hecho, Miguel de Cervantes empieza a escribir El Quijote estando preso. Mario Benedetti, ¿no? Vamos más cerca acá, ¿no? En Uruguay, era un oficinista muy atormentado, él cuenta, ¿no? En ese trabajo tan rutinario, y en la hora de almuerzo él empieza a escribir La Tregua. Personas que han sido torturadas, secuestradas, estando en campos de concentración, en el nazismo, como Imre Kepset, premio Nobel húngaro, cuando se salva del nazismo, escribe Sin destino. Esa escritura de Imre Kepset le sirve para ir repensando lo que había transitado y sufrido. Y ahora voy a aclarar un poquito más esto. Víctor Frank, un psicólogo existencialista, también estuvo en un campo de concentración, pensaba mucho sus ideas mientras estaba resistiéndole a la muerte, y cuando sale se convierte en un psicólogo existencialista, y él trabaja mucho el tema de la biblioterapia, muchísimo. Voy tirando algunos ejemplos y después los articulo. Me gusta mucho otro premio Nobel, en este caso japonés, Kenzaburo Oe. Kenzaburo Oe tenía una literatura muy interesante, y cuando le nace su primer hijo con un tumor cerebral, él empieza a incluir en su literatura la discapacidad, pone siempre a su hijo o un personaje que tiene una discapacidad. Y en ese sentido me parece que hay que detenerse a pensar que no solamente el escritor o la escritora, me acuerdo también de Didion, ¿no? Una escritora norteamericana que también se muere su hija, se muere su marido, y escribe unos libros maravillosos contando el dolor que significó esas pérdidas, que significaron para su vida esas pérdidas. ¿Cuántos escritores, cuántas escritoras, pensadores transitan ese dolor, ese trauma, poniéndolo por escrito, ¿no? Por ejemplo, yo acá recorté algo que me pareció maravilloso de Lewis. Lewis es muy famoso por las crónicas de Narnia, que después se hizo película, ¿no? Esta película, Pero él sí. tiene un libro que se llama Una pena en observación. En Una pena en observación, Lewis empieza a contar, se muere su mujer, él se pone de muy grande con una mujer, se enamora mucho y esa mujer después muere, y él escribe un libro maravilloso, Una pena en observación, y dice lo siguiente: necesitaría alguna droga, y por ahora leer no es una droga lo bastante fuerte. Escribiendo para echarlo todo afuera.
me parece que me separo un poco de ello, del dolor, ¿no? Es decir, que acá nos da una pista de lo que yo quería trabajar hoy en salud mental y arte y literatura. Lewis nos dice que la literatura muchas veces es una droga. ¿Qué quiere decir? Te permite una pequeña pausa, un aislamiento, una conexión con otro mundo, pero él necesitaba escribir, sacar afuera, sacar fuera ese dolor que de otra manera, y esto lo vemos mucho en la clínica, los psicólogos, ¿no? La gente que no puede expresar lo que le pasa, termina enfermándose mucho más. Entonces, el arte, lo que llamamos biblioterapia, es la posibilidad de escribir, ¿sí? No hace falta ser escritor, escritora, ¿no? Escribir, sacar ese mundo fuera. Muchas veces yo le digo a los pacientes, bueno, al mejor estilo Freud, puedo recomendar un libro, puedo dar un libro, pero también le puedo decir a mi paciente, bueno, si estás mal, si sentís que hay algo que me tenés que decir, mandame un WhatsApp, ¿no? Algo escrito, o escribí en un texto y lo trabajamos en la próxima sesión. Porque de alguna manera ahí va saliendo esa angustia que de otro modo lastima, hiere, aumenta ese trauma por el hecho mismo de estar silenciado, ¿no? Y creo que acá es el punto que si no podés escribir, que si no podés ser escritor, escritora, el hecho de leer, ¿sí? Y de leer un texto que puede ser reflexivo, también sirve para conectar con el mundo interior, con ese bagaje. Por supuesto que si te recomiendan un libro puntualmente por un problema que tenés, genial. Pero a lo mejor una novela, un poema, un cuento que vos utilizaste con fines didácticos o básicamente para distraerte, puede ser que toque una fibra íntima y que termines hablando de aquello que te pasó con el texto mismo, ¿no? Yo recuerdo que Liliana y la gente que nos esté viendo y escuchando, recuerdo que con la gente en situación de calle, a mí, por ejemplo, me interesaba mucho que ellos puedan hablar del amor, que puedan hablar de la sexualidad, ¿no? Porque hombres en situación de calle uno dice, bueno, ¿cómo es la vida sexoemocional de estas personas? Y entonces yo lo que hice un día, llevé un cuento de Onetti, que se llama Ida y Vuelta, que es un cuento que habla de un muchacho que tiene su primera experiencia sexual. Y yo terminé de leer el cuento y les pregunté, ¿qué les pareció el cuento? Y estos hombres no hablaron del cuento, hablaron de sus experiencias. Es decir, que ese cuento lo que hizo es abrir ese mundo interior y permitirles empezar a expresar aquello que de otro modo a lo mejor no lo hubiesen expresado, ¿no? Entonces, un poco estas dos líneas, ¿eh? Entender que la humanidad nos muestra, ¿sí? Hombres y mujeres que se han dedicado al arte y la literatura, a la pintura, a la música. ¿Cuántos artistas pintan o componen canciones, ¿sí? O escriben para, de alguna manera, sanar alguna dolencia, dialogar consigo mismos, pero por sobre todas las cosas para que no quede guardado ese dolor que termina, vuelvo a decir, dañando mucho la salud mental. Pero aún así, aquellas personas que no tienen despierta la capacidad creativa, pueden aprovechar del arte de una película, de una canción, de un cuento, de algo que tenga un lenguaje diferente que finalmente termina siendo un mensaje para uno, ¿no? Y un poco ahora, si Liliana me quería preguntar algo, pero otra cuestión que trabaja Freud, que es muy interesante, él en un texto dice que solo los niños y los artistas pueden transformar el mundo, ¿eh? Porque en general la gente común, Freud diría los neuróticos, se acomodan, ¿no? Se acomodan al mundo, lo padecen o arman lo que llama castillos en el aire. En cambio, un niño a lo mejor agarra el mouse y hace que es una nave espacial, pero en ese momento no es un mouse que parece una nave espacial, es una nave espacial, transforma
la realidad. Y los artistas también, ¿no? Borges, en el libro Atlas, está en el desierto, ya ciego, ¿no? Va con Kodama al desierto y agarra un poco de arena, la suelta y dice, transformé el desierto, ¿no? Y de alguna manera ese es el efecto que tiene la producción artística, modifica el mundo. Un artista, ¿sí?, hace del mundo otra cosa, transforma, toma la realidad y la transforma vía ficción, vía creatividad, en un elemento nuevo, ¿no? Y por eso apostemos a que en salud mental lo que tenemos que lograr es no quedar atrapados en el dilema que establece el sufrimiento. El sufrimiento se puede empezar a sanar por otras vías, pero la vía regia es la puesta en palabra y esa salida de ese mundo interior, ¿eh? Vos vas hablando y a mí la asociación de ideas que hace la cabeza, la mente es impresionante, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo con vos de que solo el arte nos puede salvar, a todos, a los menos sanos y a los más sanos. Eso en primer lugar. Después pensé en lo útil que es el diario que uno le regala al adolescente. Generalmente los chicos no se avienen a tener un diario, pero qué importante que es esa herramienta para que pueda contar lo que quizás no se anime a contarle ni a la madre, ni a una amiga, porque los adolescentes le cuentan más a los amigos que a los padres. Se me cruzó por la mente las palabras de Lord Byron, que decía que 2 horas de lectura era la manera más eficaz de alejarse de los problemas. Entonces uno toma distancia y después vuelve renovado, porque cada minuto que pasa uno es diferente. Y así se me fueron mezclando las cosas. No sabía lo de Freud y sí leí el libro de Víctor Frank. Me parece muy, muy interesante todo el trabajo que él hizo a partir de su dolor. Cómo Sí. transformó ese dolor en algo positivo y no en un sufrimiento que lo agobie, porque a veces lo que nos pasa es Sí. que el dolor nos va hundiendo tanto que caemos en el sufrimiento, y el sufrimiento es casi como una enfermedad, mientras que el dolor hay que pasarlo, porque Sí. es natural que lo sintamos, ¿no? Así que bueno, muy, muy bueno todo lo que fuiste contando y cómo nos fuiste metiendo con el tema de los libros. Esta experiencia que vos hiciste en tu taller, era a partir de lecturas, es decir, si entendí bien, ¿no es cierto? Elegiste en este caso el cuento de Onetti. ¿Y qué otro material utilizaste? Sí, bueno, un poco para aclarar esto, a partir de mi primera novela, que es Letra en la Sombra, que es, yo trabajé 10 años con adolescentes presos en un instituto de menores, y cuando decidí que ya se había agotado mi instancia en esas instituciones carcelarias, terminé saliendo con una novela que justamente Letra en la Sombra, que habla de esa experiencia de trabajar como psicólogo en cárceles de jóvenes. Esa novela después fue elegida por el Ministerio de Cultura de la Nación y también de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, tuvo una suerte de una circulación. A partir de esa circulación de ese libro, la gente de cultura de la Ciudad de Buenos Aires me propone que dé un taller literario a gente en situación de calle. Y yo como dije, bueno, literario no, porque yo no quiero enseñar a leer, a escribir, no soy profesor, soy solo psicólogo y escritor. Y lo que propuse es, bueno, taller literario reflexivo. Y es digamos, esta creación de este taller que, bueno, no era el primero que se dictaba ya hace unos cuantos años, y me invitan el Parador Retiro. Es el lugar en la ciudad de Buenos Aires, en el Bajo de la ciudad de Buenos Aires, donde duermen hombres en situación de calle de 18 a creo que 65 años. Hay 200 hombres en situación de calle, de mucha diversidad, gente que ha salido de la cárcel,
gente muy pobre, gente que ha sido rica y terminó siendo pobre. Conocí muchos artistas que quedaron en situación de calle. Y lo que yo hice en principio, Liliana, es no ir a hacer nada más que estar con ellos y escucharlos y hablar. Y después de un par de viernes dije que íbamos a empezar con un taller literario reflexivo. Así que, conociéndolos, por ejemplo, empecé con poemas, pero más que nada poemas hechos tango, ¿no? Algún tango de Discépolo, algo de, no sé, de Mansi, es decir, Claro, una lectura amigable. exactamente, sí. Poemas que tienen nuestros tangos, ¿no? El tango argentino tiene realmente unas letras maravillosas. Y bueno, entonces, como ya las conocían estas canciones, leído el poema, cobra una dimensión diferente, pero bueno, ahí surge el arrabal, Buenos Aires, las mujeres, la esquina, el barrio, la madre. Bueno, empiezan a aparecer temáticas sumamente profundas que necesitaban estos hombres, como todos necesitamos, ¿no? Pero como generalmente estas personas quedan, se les cortan los lazos familiares y sociales, la gente que no está en situación de calle, le escapa a la gente en situación de calle, ¿no? Cruzan de vereda, ellos mismos me contaban. Entonces que aparezca de pronto un escritor y psicólogo, en este caso yo, les preste atención, les preste escucha y los invite a pensar y a reflexionar, bueno, se les abrió un mundo maravilloso. Hay unos testimonios, digamos que vos justo, Liliana, decía, el arte nos puede salvar. Uno de mis libros es El arte nos puede salvar, donde yo cuento esta experiencia del trabajo con estos hombres en situación de calle. Trozos de alguna novela, y después ellos, sobre el final del taller, ya a los 2 años de iniciado el taller, algunos empezaban a escribir, y yo en el libro incluí 2 poemas brillantes, ¿no? de estos hombres que realmente eran artistas que estaban tan dañados que no podían producir, y finalmente lograron ir sanando algo y pudiendo expresar ese mundo interior que estaba tan silenciado. Y además trabado por vaya a saber, cuando se entrama el pensamiento, ¿no? Se producen, como yo le digo, cortocircuitos, ¿no? Porque Sí, uno se va metiendo y se enrolla y se enrolla y se enrolla, esa imagen tan usada que deja ese rollo, ¿no? En realidad es lo que hacemos, ¿no? Y nos vamos cada vez más abajo, y es como sí, que se crea una telaraña y nos anula, sí, y además nos baja la autoestima de una manera impresionante. Y creo que nos pasa a todos en algún momento, con sí. mayor o menor profundidad, ¿no es cierto? Y otra de las cosas que se me vino a la cabeza mientras hablabas era la canción de Violeta Parra, que la canta tan lindo Mercedes Sosa, ¿no? Hay que sacarlo todo afuera. Sí, sí, como la primavera, ¿no? Que Como la la canta primavera. también Exacto. Creo que Piero, ¿no? No sé si no es de Piero, ¿no? A mí me Está- parece que es de Violeta, pero bueno, Sí, vayamos pero, pero está al sentido de la perfecta canción el que está perfecta. recorte, este recorte que haces, ¿no? Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera, porque cuando uno no saca, y esto está comprobadísimo en la clínica, ¿sí? Cuando yo trabajo con pacientes, lo primero que, bueno, de hecho, el psicoanálisis está fundado digamos, justamente uno de los creo que una de las primeras pacientes de Freud le llama la cura por la palabra, ¿no? Entonces, la palabra, ¿no? La palabra, por supuesto que la palabra silenciada o la palabra guardada termina siendo muy nociva. Lo que no quiere decir que uno tenga que estar hablando todo el tiempo y de cualquier cosa. Estamos hablando de recuerdos o de traumas o de vivencias traumáticas que quedan guardadas y que no salen, y que a veces necesitamos que alguien nos ayude ¿no? En un ambiente de confianza, a abrir ese mundo interior y hacer algo con esa palabra silenciada. Y el otro tema, Liliana, que este taller también tiene el fenómeno de lo grupal.
Porque no es lo mismo la lectura, que por supuesto la recomendamos, ¿no? Una lectura reflexiva, ¿no? Una lectura en solitario reflexiva. Pero cuando uno arma talleres, yo después armé otros talleres, el hecho de la fusión grupal y escuchar a otros y otras también genera algo mucho más abarcativo, que es el fenómeno grupal. Escuchar lo que le pasa a otra persona es de gran crecimiento, construye empatía, y a veces lo que te pasa a vos, Liliana, también me pasó a mí, me pasa o me puede pasar. Y de ahí es la base del amor y de la empatía, ¿no? Entender que más o menos todos sufrimos por cuestiones similares, ¿no? Más o menos, ¿sí? Enfermedad, vejez, muerte, miedo a la muerte, muerte de familiares queridos, amores, desamores. Ponele el título que quieras, pero terminamos hablando de los mismos temas. Y creo que en ese sentido, la empatía, la unión grupal, el diálogo, esto que estamos haciendo, ¿no? En principio nos sirve a nosotros dos, pero apostamos que hay gente que esté escuchando y que empiece a pensar que realmente el arte tiene un fenómeno sanador y que tenemos que seguir practicando el arte de la escucha, el arte de la lectura, el arte de compartir, ¿no? Realmente entender que en este mundo la escucha y la palabra están siendo degradadas por las impulsiones y las violencias, ¿no? Que es lo opuesto. Sí, tal cual. En estos talleres que vos estuviste practicando, además quería agregar algo, se me había escapado. El estar en grupo también le da la posibilidad al animarse, ¿no? Es decir, si el otro contó, Sí, entonces yo me siento más dispuesta o dispuesto a contar lo que me está pasando, porque es claro, casi lo mismo que le está pasando a ella o a sí, él, ¿no? sí. Entonces es como que se genera un círculo de confianza, ¿no? Un círculo seguro, un lugar donde uno puede contar, porque si el otro lo contó, yo también puedo contar y compartir. Nos quedan poquitos minutos, pero vamos a ir redondeando el tema. En estos Sí. grupos, ¿hay alguno que opuso mayor resistencia a abrirse? Eh, ¿Algún caso muy particular? ¿O todos tuvieron una tendencia más lenta o más rápida de integrarse y de hablar? No, era un grupo dinámico. Contemplemos que un parador donde la gente está durante el día viendo cómo sobrevive y a las 6 de la tarde tiene que hacer una fila para ganarse un lugar en la noche. No es un ambiente muy agradable. Lo que buscaban era un techo en la noche, un plato de comida, una ducha, y de pronto se encontraron con un taller literario reflexivo y realmente fue disruptivo y era dinámico, porque mucha gente que está algunas noches en el parador después encuentra un trabajo y se vaya a un hotel, a una pensión, o recupera un vínculo familiar, o vuelve a la calle porque no está cómodo en el parador. Así que era un grupo dinámico. Tuve algunos integrantes que estuvieron del primer día al último y he visto realmente, y en ese libro, En el arte nos puede salvar, lo cuento, ¿no? Hay gente que ha hecho un proceso muy sanador de estar en silencio y estar escuchando, que no es poco, y yo respetaba eso. Hay gente que tuvo muchas sesiones solo escuchando y otros que tomaron la palabra a partir de un cuento, un relato, abrieron su mundo interior y a partir de abrir su mundo interior y hablarlo y ponerle palabra, lo empezaron a sanar. Y en ese sentido hablamos de una biblioterapia, ¿no? El efecto terapéutico que tiene el encuentro con libros, coordinado en este caso digamos, por un psicólogo y escritor, que lo que hacía era propiciar la palabra y ayudar a pensar, ¿no? Y bueno, en ese sentido termina siendo sanador, ¿no? Bien, yo quiero agradecerte muchísimo el que estés hoy aquí conmigo presentando esta actividad tan interesante y que va a dejar así una semillita para reflexionar en los que nos están escuchando.
Quiero también agradecer nuevamente a los organizadores de la feria, a Anca Ediciones por su auspicio y a José por su apoyo logístico impecable. Invito a los que nos están escuchando a que sigan participando de las actividades de la feria con todas las propuestas tan variadas y tan importantes que tiene para todos nosotros. Eso es la cultura. Y conocer la cultura de los pueblos es lo que nos permite amarlos. Y eso es lo que necesitamos en este mundo. Amarnos los unos a los otros. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias. Un Muchas placer. gracias, Liliana. Muchas gracias, Pablo, por su presentación. Que tenga buenas noches. Buenas noches.